Muy amados y apreciables hermanos, amistades y personas que hoy se encuentran entre nosotros, deseo que la paz, la gracia y la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo more y repose abundantemente en vuestra alma. A Dios entrego y elevo mi gratitud y mi reconocimiento por concederme en esta tarde del día de hoy encontrarnos todos bajo un mismo sentimiento en nuestra alma de venir a tributar, a adorar el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en ello nos hemos concentrado en este presente de nuestro corazón, en la celebración de este culto que para la honra y la gloria del Señor hemos venido a celebrar para adorar y engrandecer el maravilloso nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Me encomiendo a la gracia del Señor para presentar ante todos ustedes, amados hermanos, en la exposición del mensaje de la palabra de Dios, lo que ya hemos escuchado, trastornando el campo de los extraños. Y tomaré como una referencia escritural lo que está contenido en la carta a los Hebreos capítulo 11 y me servirá como referencia para este asunto lo que está en el versículo 34. Y les voy a invitar, amados hermanos, a que leamos este pasaje escritural en el contexto del mismo. Vamos a leer en este capítulo 11, hermanos, y les invito a que participemos de esta porción bíblica desde el versículo 24 hasta el versículo 34. Y lo haremos alternadamente en el nombre de Jesucristo. Por fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Antes era afligido con el pueblo de Dios que gozar de comodidades temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque miraba a la remuneración. Por fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque estuvo. Por fe celebró la Pascua y el derramamiento de la sangre para que el que mataba los primogénitos no los tocase. Por fe pasaron el mar de Seco como por tierra seca, lo cual probaron los. Por fe cayeron los muros de Jericó con rodearlos 7 días. Por fe Rabá, la ramera, no pareció justamente habiendo recibido los días. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por fe ganaron rey, cobraron, alcanzaron promesas, taparon la boca. Leemos: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de cuchillo, convalecieron de enfermedades, fueron hechos fuertes en batalla, trastornaron campo de extraños. Amén. Sirva la presente porción bíblica, amados hermanos, para traer a nuestra meditación lo que se ha querido tomar como referencia, particularmente en el versículo 34, en relación al mensaje trastornando el campo de extraños. Y la remembranza de este capítulo 11 del libro o la carta a los Hebreos, en la voz del apóstol, nos habrá de servir en esta tarde, amados hermanos, para
tomarlo como referencia con respecto a este mensaje, que de acuerdo a lo que declara San Pablo, desde luego trayendo como testimonio fiel lo acontecido por aquellos hombres y mujeres, resaltando la fe de ellos, y que ilustremente se levantan como baluartes en el pueblo de Dios para ser considerados, como se ha hecho en innumerables ocasiones mención de ellos, hombres fuertes, mujeres valerosas, los héroes de la fe, y que son para nosotros un dechado de bendición, y que en esta oportunidad meditaremos, reflexionaremos más particularmente de lo que dice en torno a los que trastornaron el campo de extraños. Trastornar es invertir el orden regular de algo, modificarlo o cambiarlo. Se dice del campo de aquel territorio o localidad ocupada por un determinado grupo que va desde una ciudad, un pueblo o nación. Y el calificativo de extraño es alguien que no es perteneciente o forma parte de la comunidad o considerado como alguien ajeno a la misma. El pueblo de Dios se ha considerado un pueblo diferente, un pueblo predilecto, elegido por Dios. Y la Biblia nos revela al respecto que Dios lo ha distinguido en todo momento, según el capítulo 7 del Deuteronomio y versículo 6, como un pueblo muy diferente a los demás pueblos de la tierra. Porque tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la haz de la tierra. Así ha querido el Señor distinguir a su pueblo, un pueblo especial, un pueblo que sin lugar a dudas, desde el momento en que el Señor lo escogió, lo ha colocado en un sitio donde lo hace bienaventurado. Bienaventurado el pueblo que tiene esto. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Así es el pueblo de Dios. Glorioso pueblo que tiene como bendición maravillosa contar, tener en el seno de su comunidad la presencia formidable, maravillosa del Dios de dioses y Señor de los señores. Este es el pueblo de Dios, y que a través de los tiempos ha tenido dentro de su historial un sinnúmero de momentos, acontecimientos que enmarcan el rumbo, que determinan desde luego en este pueblo que a la vista de los que le rodean, como un pueblo diferente,
Un pueblo que la misma gente ha llegado a decir, está escrito en el capítulo 4 del Deuteronomio, versículo 6, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia en ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, gente grande es esta. Aleluya. El pueblo de Dios, gente grande es esta. Y por la gracia del Señor tenemos en su infinita misericordia la oportunidad de formar parte del pueblo de Dios, amados hermanos. Lo fue para todos aquellos que formaron, que se enlistaron militando en las filas de este pueblo glorioso desde la antigüedad, de quienes hace mención Pablo, y que considera que el tiempo le faltaría para poder narrar de cada uno de ellos todos los eventos, portentos y manifestaciones de la gloria de Dios con respecto a lo que operó Dios en su favor, más especialmente cuando estos no tuvieron necesidad de mover o hacer algo por aquellos que se consideraban sus enemigos, es decir, sin enfrentarle, sin luchar cuerpo a cuerpo contra ellos, se dieron cuenta cómo la manifestación del poder de Dios era con ellos, trastornando el campo de los extraños. Dios opera a favor de sus hijos, y cuando Él da testimonio de su poder, como luego Pablo el apóstol lo declara, que por conducto de la supereminente grandeza del poder de Dios, Él puede hacer todas las cosas. Así en la iglesia, en el tiempo actual, cuando tomamos referencia de lo que Dios hizo en la antigüedad, nuestro corazón toma cada día confianza y seguridad, sabiendo que el Dios que operó en la antigüedad sigue obrando en el tiempo actual. Dios es grande y las cosas que Él hace también son grandes. San Pablo evoca personajes ilustres desde el tiempo de los jueces, que diría de Gedeón, de Sansón, de Barak, de hombres que considera San Pablo necesario mencionarlos como hombres fuertes en batalla, hombres que fueron revestidos del poder de lo alto para dejar en claro, no solamente en sus corazones, sino en todos los que les rodeaban, que el Dios que era con ellos, poderoso era para darles la victoria. Trastornó el campo de los extraños nuestro Dios, dando testimonio de los que hace mención Pablo, y que coincidiremos con el apóstol. Nos faltaría el tiempo en esta tarde para decir acerca de todos ellos. De lo que sí podemos estar seguros, que lo que Dios quiso hacer en aquellos antiguos, lo deja como un baluarte en la fe de cada uno de nosotros, para que por medio de esta virtud, dentro de las 3 virtudes teologales, esta fe se levante y se agigante en nuestros corazones para confiar cada día más en nuestro Dios. Ellos comprobaron, se dieron cuenta que el Dios al cual servían hace que los cielos también se estremezcan. Como dice su palabra, tronó Jehová e hizo grande estrago en el adversario de los hijos de Israel. Cuando narra la Biblia al respecto,
Podemos significar, subrayar, amados hermanos, desde el tiempo de la salida de Israel de Egipto, de acuerdo a la escritura que hemos leído y que hace remembranza de la fe de Moisés, que rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y que rechazó, renunció a todos los bienestares de carácter material, prefiriendo mejor los vituperios de Cristo. Por fe se mantuvo, se sostuvo como viendo al invisible. Así Moisés se levanta dentro de los hombres como caudillos que a la dirección del pueblo de Dios lo llevaron bajo una dirección en la que el pueblo de Dios presenciaron las grandes obras de Jehová. Cuando en la salida de Israel de su esclavitud por espacio de 430 años allá en Egipto, dice que cuando desfilan en su salida de Egipto y se disponen a salir en su éxodo a las tierras de promisión, la Biblia nos enseña que las grandes obras que Dios hizo con ellos, principalmente trastornando el campo de aquellos que los perseguían, de aquellos que buscaban darle muerte. Faraón enlistado con todos sus ejércitos, la gente de a caballo, dice la Biblia que con sus carros iban en la persecución de los hijos de Israel. Mas nos declara la Biblia en el libro del Éxodo lo siguiente. Encontramos en la palabra de Dios estas razones que están contenidas en este libro del Éxodo, capítulo 14, y dice en el versículo 23 en adelante así: y siguiéndolos los egipcios entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró al campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube y perturbó el campo de los egipcios y quitóles las ruedas de sus carros y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Aleluya. Es maravilloso Dios, amados hermanos. Hace cosas formidables que aún el extraño, aún el impío, aún el que no le sirve a Dios, reconoce su grandeza. Lo vio Egipto, lo vieron los egipcios cuando sus carros se desbarataban y se trastornaba su desfilar en contra de Israel. Resumieron en su pensamiento: Jehová pelea por ellos. Cuando Dios mete su mano por sus hijos, no hay quien le haga contra, no hay quien le haga frente, porque Él es el poderoso de Israel, el gigante de Israel, el que capitanea los ejércitos y los escuadrones del Dios de Israel. Cuando en el tiempo de David, dice la Biblia que amedrentado el ejército israelita por aquel personaje que amedrentaba y menospreciaba, desestimando el poder bélico de los israelitas, nos referimos a Goliat, que impulsó a todos los filisteos a levantarse descomedidamente en contra de Israel, siendo él el que dirigía y orquestaba la propuesta de la guerra, y decía que quien le hiciera frente a él y lograra derrotarlo, entonces todos los filisteos le servirían a Israel. Pero si ellos vencían, o si él lograba en la victoria quien le hiciera frente, Israel tendría que servirle. Por varios días, desde el amanecer, dice que retaba y holgándose en su fuerza y en su capacidad aquel gigante Goliat, desestimó en más de una ocasión a Israel, no tomando en cuenta que con él estaba, con el pueblo, más poderoso era que todas las cosas. Cuando David escucha a aquel filisteo, se mueve de celo en su corazón
y llega a decir frente a todo Israel: ¿quién es este filisteo incircunciso que ha retado, que ha confrontado a los escuadrones de los ejércitos del Dios vivo? ¿Quién es este? Yo iré y le quitaré su cabeza. Cuando David en su corazón siente la necesidad de transmitirle al pueblo seguridad y confianza en Dios, aquellos todavía un tanto incrédulos miran a un muchacho inocente, joven, pero lleno de la confianza de Dios. Aún su hermano mayor le desestima y le manda que vaya a cuidar las ovejas de su padre. Pero cuando David le hace saber al rey y a todo Israel que el Dios que lo había ayudado en el campo, librándolo de las fieras, de la boca de los leones y de aún de los osos, él también reconoce que así como Dios lo había ayudado librando aquellas presas que estaban ya próximas a ser consumidas por los leones o los osos, fuera oso, fuera león, Dios le daba la fuerza a David para quitársela a la presa. Así, con esa confianza, David sabía que enfrentaría a aquel gigante. Pero él sabía que no estaba enfrentando nada más al gigante. Había detrás del gigante todo un ejército, todos los filisteos esperando el desenlace de aquella confrontación. De todos es conocido, hermanos, que cuando Dios respalda a sus hijos, Él no defrauda en el testimonio de su poder. David sabe, está consciente que a quien va a enfrentar es un hombre experimentado en la batalla, fuerte, corpulento, que cuando lo ve aquel mancebo lo desestima y aún se burla de él y le dice: ¿acaso yo soy perro para que vengas a mí con palos o piedras? Ahora tomaré las carnes tuyas y las daré a las aves de los cielos. Y David tiene su mirada ya en el que hace todas las cosas, en el Dios de dioses y Señor de señores, porque lo mira y le dice: David, tú vienes a mí con espada, lanza y escudo, mas yo vengo a ti, aleluya, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, aleluya. Ese es nuestro Dios, hermanos, que presenció el pueblo cuando cayó ese gigante y vieron que aquel mancebo tomó la cabeza de aquel y la levantó como un trofeo en triunfo, y se dio cuenta todo el pueblo de los filisteos que estaba Jehová con ellos. Corrieron, huyeron, fueron trastornados bajo el poder de Dios, porque el enemigo huye a la presencia del Dios de Israel. Nosotros hemos visto cómo Dios nos ha dado grandes victorias, hermanos. Nos ha ayudado, nos ha tomado con su mano poderosa, y su palabra dice que no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu, dice Jehová de los ejércitos. ¿Acaso hemos levantado nuestra mano ante el adversario? No, ha sido más poderoso el Señor. Ha sido por nuestra capacidad tampoco. Ha venido la suficiencia del cielo y nos ha ayudado el Señor. Bendito poder que desciende del cielo, y Dios nos ayuda revistiéndonos de esa gracia bendita. Y sentimos en Dios, hermanos, hacer grandes proezas. Como cuando Dios le dice en el tiempo de Gedeón, le dice a este caudillo: es mucho el pueblo que está contigo. No vaya a ser que Israel se levante descomedidamente y diga: fue mi mano y no Jehová la que fue sobre mi adversario. Ahora tráeme a todo el pueblo, convócamelo. Y aquel que sienta miedo, temor, que descienda de nuevo a su tienda.
Y dice que regresaron más de 20,000 y quedaron 10,000 con Gedeón. Y todavía le dice Jehová, es mucho el pueblo para que yo entregue en tus manos a los madianitas. Es mucho el pueblo todavía. Ahora tráemelos y te los probaré. Y los llevarás al arroyo y allí Dios se los probaría. Aquel que tomara o bebiera el agua como beben los perros, aquellos me los separarás, le dice Jehová. Y al que se postrare sobre sus rodillas para tomar agua, también lo separaría. Y fue el número de 300 hombres los que trajeron con su mano el agua y bebieron de ella. Con estos 300 hombres Dios le dio la victoria sobre los madianitas, sobre Amalek, porque poderoso es Dios para hacer todas las cosas. Dice la Biblia que cuando descendió al campo de los madianitas iba con temor. Gedeón iba con temor, pero logró presenciar que estaba tendido el campo de los madianitas. Dice que eran como langostas innumerables. Cantidad de ejército de los madianitas y de los de Amalek. Pensar que con 300 hombres Dios le daría la victoria. Sí es posible en Dios. Porque no pelea el pueblo, es Dios el que pelea por su pueblo. Cuando toman consigo, dice la Biblia, bocina y cántaros y teas con ellos, dice que dieron grande grita y se turbó el campo de los madianitas y huyeron, y la espada de ellos mismos les dio muerte. Y el pueblo pudo reconocer que Dios hizo todas las cosas. También nosotros hemos presenciado eventos maravillosos, hermanos. Mientras notemos lo que dice el capítulo 15 del Éxodo, este es el pensamiento del enemigo. No es tanto que nos interese saber cómo piensa el enemigo, pero veamos lo que dice la Biblia al respecto. Versículo 9. El enemigo dijo: perseguiré, prenderé, repartiré despojos, mi alma se henchirá de ellos, sacaré mi espada a destruirlos a mi mano. Eso pensó el enemigo. Mientras el enemigo piensa cómo destruirnos, tenemos con nosotros quien vele nuestras pisadas, quien nos cuide, quien nos acompañe, quien cambia y trastorna al grado tal que el enemigo se avergüence y vea que el hijo, la hija de Dios, se levanta triunfante en el poder del Señor. Mientras el enemigo está pensando y maquinando cómo hacernos daño, con nosotros está el poderoso gigante de Israel, hermanos, para guardarnos, para protegernos. Y muchas veces no lo hemos visto quizás con nuestros ojos, pero Dios ha edificado grandes batallas que no están a la vista de nosotros quizás. Pero las huestes del mal, cuando buscan o pretenden turbar a la iglesia, al pueblo de Dios, tenemos en Dios, hermanos, la suficiente confianza. Algo nos permite ver Dios, como cuando le permite al siervo de Eliseo ver lo que no podía ver con sus ojos naturales, que estaban rodeados de millares de carros de fuego y de gente de a caballo que estaban con ellos. Mientras allá en Samaria el temor
el miedo de todo el pueblo de ser cercados por el ejército de la Siria. Dice la palabra de Dios que no hubo necesidad que el pueblo de Dios metiera mano. Dios los hirió con ceguedad, de tal manera que no pudieron hacer nada en contra de los hijos de Israel. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros, hermanos? Ha trastornado el campo de los extraños en nuestra presencia. Aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ha preparado el Señor frente a nosotros la victoria y el triunfo de lo que menos pensábamos. Sí, bendito su nombre. Lo que veíamos difícil, imposible, como cuando Israel ve los grandes muros de Jericó altos, imposibles de derrumbar, a la séptima vuelta y a la grita de todo el pueblo, vieron cómo estrepitosamente cayeron los muros de Jericó. Y entonces Israel dio gloria a Dios y reconocieron que todo lo que hace Jehová es de ser digno de ser alabado. Yo no sé, no lo he visto físicamente, cómo se parta la mar y sirva de muro a la diestra y a la siniestra. Pero por la fe sí he visto cómo se parte el mar. Yo sí he visto cómo Dios abre la mar. Yo no sé usted, hermano, pero sí he visto cuando Dios abre algo y da paso que sigamos avanzando. Que hemos sentido que las cosas son difíciles de resolver, pero Él sí ha hecho a un lado lo que parece difícil. Y lo que el enemigo pone como obstáculo o traba, Él lo ha derrumbado. Qué maravilloso se ha levantado Dios para darnos testimonio de su grande poder. Cuando le hemos dicho, Señor, haz tú y no yo. Señor, mueve tú en tu poder las cosas. Y algo la gente nos dice, no sé a qué santo le reza, no sé a qué Dios le pide, pero algo pasó. Si es que nuestro Dios cambia las cosas, hermanos. Él mueve poderosamente las cosas. Cuando temblando se acercaron los hijos de Israel al profeta Samuel y le dijeron, pide tú por nosotros, Samuel, pide por nosotros. Tenían miedo de los filisteos y trayendo, dice la Biblia, en la víctima, la ofrece el profeta y todo Israel presenciando aquel evento. Si el escritor sagrado dice que Jehová tronó en los cielos e hizo estrago en el campo de los filisteos, por algo en una piedra se puso la inscripción y ungieron el lugar y le pusieron Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Aleluya. Nos ha ayudado el Señor hasta ahora, hermanos. Gloria a su nombre. Ha levantado su poder sobre nosotros gracias a su bendita misericordia. Estamos en la recta final de este año 2013 y creo, estoy convencido, sostengo en el alma que Dios nos ha ayudado. No nos ha dejado a merced del enemigo. Aunque se ha antojado al enemigo desbaratarnos y hacernos pedazos, pero el Señor nos ha tomado como la niña de sus ojos y nos ha guardado, nos ha protegido. Aunque crujen, dice el salmista, los dientes del enemigo por buscar el estrago de los hijos de Dios, no lo permite el que está sentado en su trono de gloria. El que está preocupado por tener felicidad por ti y por mí, hermano. El que hasta ahorita nos ha hecho felices. Han transcurrido
transcurrido ya casi los 12 meses del año y yo creo nos sentimos satisfechos en Dios. Nos ha ayudado nuestro Señor, bendito su nombre. ¿Ha levantado el pendón de la victoria, hermano, hermana? Sí, aleluya. ¿Se has dicho que Jehová es tu bandera en la victoria? Sí, aleluya. ¿Has visto cómo ha humillado el Señor al enemigo? Sí, bendito su nombre. Así lo hará por su grande bondad y nos permitirá con su ayuda gloriosa llegar al cierre de este año 2013. Dios los bendiga, Dios sea con todos ustedes, hermanos.